Hoy nos toca el capítulo número 42 del libro de Job. El capítulo número 42 del libro de Job. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice el título del capítulo: Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que escurre el consejo? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bilda suita y Zofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren-apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Y vamos al capítulo 42, el último capítulo del libro de Job. Vemos aquí al inicio: confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: recuérdense que Jehová le estaba hablando a Job desde un torbellino. Jehová directamente tuvo que hablar, tuvo que intervenir Dios, Jehová, y hablar. Entonces vemos que Dios estaba hablando desde un torbellino. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Le respondió Job a Jehová: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento
lo que se esconda de ti. Y eso es muy cierto. Sabemos que es el Dios, la Biblia dice que Dios es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Y que nada se esconde de Él. Dice la Biblia que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos. Por eso es que nosotros como seres humanos tenemos que tener cuidado. Porque a veces pensamos de una manera y pensamos que es así, que es allá. No. Y estamos muy lejos, nuestro pensar, que lo que hay en la mente o en el corazón de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por eso es que nosotros no podemos señalar, hablar sobre algo si el Señor no nos ha revelado las cosas, no nos ha mostrado las cosas, para que no pequemos. Por eso pues no podemos señalar ni juzgar. ¿Qué fue lo que pasó aquí con los amigos de Job? Lo señalaron, lo juzgaron, hasta lo condenaron. Entonces, si nosotros no tenemos en ese momento la guía de Dios, que Dios haya hablado, haya mostrado esto es así, esto es asado, nosotros no podemos señalar ni hablar ni nada mal. Entonces dice, Job le estaba diciendo a Dios, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios todo lo sabe. Aún si nosotros pensamos y esos pensamientos nosotros no lo llegamos a hablar, Dios sabe lo que pensamos. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Puede ser que las personas no sepan lo que hay en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente, pero Dios sí lo sabe. A Dios no se le escapa nada. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, todo lo conoce. Dice el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjense, prácticamente le estaba diciendo quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia. Él dice, yo soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí, le estaba diciendo. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Quién es el que enseña todas las cosas del Señor? Nosotros no sabemos nada. El Señor es quien nos va enseñando cada día las cosas que tenemos nosotros que aprender. El Señor es el que nos va instruyendo, el que nos va enseñando, el que nos va equipando, el que nos va preparando. Nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros dependemos absolutamente de Dios para todo. Para saber algo tenemos que preguntarle a Dios. Para saber qué hacer tenemos que ir a las Escrituras. Acuérdense que la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Nosotros vamos a accionar algo, vamos a buscar allí consejos, primero en la palabra, allí la palabra. Ahí ese es el manual. Y a poner todo en oración para que el Señor se glorifique y tome el control de todo. Le dice todavía Job en el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que él estaba diciendo, hasta ahora solo había oído de ti, yo solamente había escuchado de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Ahora mis ojos te ven. Y aquí nos damos cuenta lo profundo, lo que hace cuando Dios nos hace pasar por un proceso, cuando Dios nos hace pasar por pruebas, por desierto. Vivimos tantas cosas, pasan tantas cosas y cosas dolorosas. Porque fíjense todo el dolor que tuvo que haber pasado pasó por mucho dolor. Emocional, físico, una enfermedad física, emocional, todo psicológico, de todo tipo de dolor pasó. Muerte de los hijos, todo. El rechazo, el quedar todo hasta en la parte económica, todo. Él fue probado por todo y recibió rechazo por todo, recibió rechazo. Pero eso ahí estamos viendo, ¿verdad? Uno de los motivos, acuérdense que Dios es un Dios de propósito. Dios no hace las cosas por hacerlas, y sí, porque le inventó algo. Es porque tiene un propósito cuando hace algo. Cuando nos hace pasar por pruebas, por desierto. Fíjense lo que dice ahora Job. Hasta ahora solo te había oído de ti.
ahora te he visto con mis propios ojos. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Miren lo que hace hacer las pruebas, las dificultades, el pasar por tribulación, que el Dios permita todo eso por prueba. Nos hace acercarnos más a Dios. Si antes, habíamos así escuchado, que sí, yo sé, las historias, esto, yo escuché, me predicaron. Ahora, mire, vamos a tener un encuentro personal con Él directamente allí. Nos va a acercar más a Él. Entonces le dice Job 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que él se retractaba de todo lo que él había dicho y que se siente en polvo y ceniza, o sea, en señal de arrepentimiento. 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, escuchen bien, Jehová dijo a Elifaz temanita, a uno de los amigos de Job, Jehová le dijo, mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, o sea, con los 3 amigos que estaban allí, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrece holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¿Qué tal? Dios aquí está defendiendo a Job y encarando a sus amigos, a los amigos de Job. Entonces vemos ahí que después de haber hablado Dios con Job, él se dirigió aquí al amigo que estaba allí presente. Le estaba diciendo, estoy muy enojado contigo y con tus 2 amigos, los 2 que estaban allí con él. Y le estaba diciendo allí que lo que han dicho, o sea, que lo que ellos habían dicho de él, de Dios, de Jehová, de mí, no es verdad. En cambio, es verdad lo que ha dicho Job. O sea que todo lo que dijeron sus amigos con respecto a Dios, Dios le estaba diciendo directamente que eso no era verdad, que él estaba muy enojado con ellos por eso. En cambio, lo que había dicho Job sí era verdad. Y el 8. Y ahí les mandó Jehová que ahora que acompañaran a Job y que quemaran en su honor 7 toros y 7 carneros para que él les perdone. Acuérdense cómo hacían en los tiempos bíblicos de esos tiempos, en la ley. Ellos, por ejemplo, los amigos de Job habían pecado. ¿Por qué habían pecado? Porque habían dicho mentiras con respecto a Dios. Las cosas que ellos dijeron con respecto a Dios, eso no era cierto, era mentira. Ahora Job sí había hablado la verdad. Entonces, como eso era mentira, ¿qué le dijo Dios? Ahora acompañen a Job y quemen en mi honor 7 toros y 7 carneros para que Dios los perdonara. Eso es, se les manda hacer eso para recibir el perdón de parte de Dios, porque así se hacían en los tiempos de la ley. Había que sacrificar los animales y todo eso para obtener el perdón de Dios. Para obtener el perdón de Dios. Entonces Jehová todavía le dijo, Job me rogará por ustedes, y en atención a sus ruegos no los haré quedar en vergüenza, prácticamente les está diciendo. Pero reconozcan que, a diferencia de Job, lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. Eso es lo que le estaba diciendo Jehová. Entonces, 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bilda suita, y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Fíjense ahora esto que sucede aquí, dice, Dios aceptó, fíjense, la oración de Job. Ya vamos a ver por qué Job tuvo que orar por ellos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Versículo 10. Después que Job hubo orado por sus amigos, recuérdense que los amigos lo condenaron y le dijeron tantas cosas a Job, ¿verdad?
Eso es pecado. Porque dice aquí mismo, Dios mismo dijo que los amigos habían dicho cosas de Dios que no eran ciertas. Eso es pecado. Que el que había hablado la verdad era Job. Entonces ellos, en todo ese tiempo, lo que hicieron fue acusar a Job, condenarlo y todo eso. Eso era pecado porque eso no era verdad. Dios viene, los encara, les dice las cosas en su cara y les dice, porque ellos pecaron, ellos los amigos pecaron, y les manda a hacer un sacrificio. Acuérdense que para perdonar habían que sacrificar animales para obtener el perdón de pecado. Mandó a Job que lo hiciera. Acuérdense que Job, aunque está en prueba, es un hombre justo. Fíjense que todavía Dios lo defendió y le dijo: lo que Job dijo era verdad, lo que ustedes dijeron de mí era mentira. Le mandó a hacer esos holocaustos, esos sacrificios, y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Dios le mandó orar. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, el ejemplo claro de cuando alguien nos hace daño. Cuando alguien le hace daño a un hijo de Dios o a una hija de Dios, tenemos que guardar nuestros corazones y no guardar rencor ni resentimiento, nada de eso, porque todo eso es pecado. Por muy mal, por muy terrible que le hagan o que nos hagan, nosotros tenemos que perdonar, porque no podemos guardar rencor en nuestros corazones ni nada de eso. ¿Y cuál es nuestra actitud con respecto a esto? Primero, no recibir la ofensa. Sí, entender que las personas que hicieron lo hicieron mal, pero no recibir la ofensa, no hablar mal de ellos, como dice la Biblia: bendecid y no maldigáis. Habla bien y no mal, por muy mal que le hayan hecho. Y segundo, tenemos que orar por todas esas personas, porque son dignos de misericordia, para que Dios tenga en algún momento un encuentro personal con ellos y ellos puedan conocer al Señor. Y si son cristianos, porque se ha visto el caso, que Dios trate con ellos y ellos puedan ver del error que cometieron. Pero uno tiene que orar a favor de ellos, pedir a Dios misericordia, que Dios bendiga sus vidas. Y esa es la actitud correcta. Y fíjense lo que ocurrió después de que Job, después de todas las barbaridades que le dijeron a Job, Dios le dijo que ella anda a hacer los a llevar los sacrificios, pero ora por tus amigos. Y fíjense que Job fue a orar a favor de ellos, iba a orar, porque no oró para maldición, sino para bendición, oró a favor de ellos. Y así nosotros tenemos que orar por las personas que hacen de alguna otra manera mal. Entonces dice aquí: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. O sea que cada vez que ustedes le hacen daño, ustedes tienen que orar por esa persona, bendecirlas todos los días. Así usted va a guardar su corazón. Porque cuando en el corazón hay falta de perdón, cuando hay rencor, cuando hay rabia hacia otra persona, cuando usted tiene algo negativo en contra de esa persona, allí no puede obrar la justicia de Dios. Entonces usted está bravísimo, está lleno de rabia, de ira en contra de la otra, y usted clamando a Dios, pidiendo a Dios. No, Dios no puede obrar así, con el corazón de usted así no puede. Porque usted mismo detiene la bendición. Porque todo eso que usted siente es pecado. El odio, la ira, la falta de perdón, que después de todo lo que yo le di, mira lo que me hizo. Dios no puede obrar así. En justicia, hacerle justicia con todo eso que tiene usted en el corazón, no puede. Entonces, ¿qué es lo correcto? No deje que lo que ustedes le hagan mal, eso le llegue a usted. Deje que le pase por un lado, se vaya por otro lado. Y en oración siempre ore por esa persona, bendígale. Bendígale. Dígale a Dios que le ayude, que tenga misericordia. Esa es la actitud correcta. Entonces, cuando haga eso, va a pasar lo que le pasó a Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Porque ¿quién es el que quita la aflicción? El Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Dios. Si usted está pasando por una tribulación, ¿quién es el que quita la tribulación? Dios, nuestro Padre. El humano no puede quitar tribulaciones, problemas. Quien quita eso es Dios. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Fíjense. Y fueron los amigos que le hicieron mal a él, hablando lo que no era. Pero Dios le mandó a orar por ellos, a favor de ellos. Y después que hizo eso, eso fue ya como quien dice,
terminó de quitar los bloqueos en Job. ¡Pum! Para que se derramara la bendición sobre él. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Fíjense que cuando él oró por sus amigos fue cuando la prueba terminó. Todo ese proceso que duró Job, todo ese tiempo, no sabemos los meses, todo ese tiempo que duró, pero todo acabó cuando él hubo orado por sus amigos. De repente cuando se sacó ese clavito, esa cosa que tenía en el corazón, se sentía mal porque los amigos todos lo condenaron a él. Él tendría ahí en su corazón alguito ahí como ser humano. Pero después que hubo orado por él y entendió, miren, ahí fue que terminó la prueba. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos. Fíjense que todo el mundo le había dado la espalda, todo el mundo lo había abandonado. Nadie le hablaba, nadie le decía nada. Cuando termina la prueba, Dios restaura todas las cosas. Por eso es que usted no debe preocuparse por nada. Por muy negra que se vea la situación, por muy oscura, crisis, no importa cómo estén las cosas. Si Dios le está haciendo pasar por ese desierto, por esa prueba, cuando llegue el día de que ya culmine todo, Dios mismo va a acomodar todas las cosas en su sitio. Y esto me hace recordar el caso de José. Acuérdense el caso de José con su hermano, y todo que lo habían vendido y todo eso. A la final que Dios restauró todo. Se volvió a reencontrar el padre con sus hermanos que lo habían vendido y todos quedaron en paz y felicidad. Dios restauró todo, al final Dios restaura todo. No importa cómo qué feo, qué terrible las cosas se vean hoy presentes. Dice, y vinieron a él todos sus hermanos, los hermanos de Job, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, todos aquellos que le habían dado la espalda después de todo lo que le pasó, que no lo habían visto más, ni lo visitaban ni nada. Después que pasó todo eso, que Dios lo restauró, que ya terminó la prueba de Job, ahí Dios hizo que todos los hermanos, hermanas, toda la familia volviera otra vez a él. Y dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él el pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Ya le consolaron. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Acuérdense que él había quedado sin nada. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Entonces aquí vemos que la bendición viene ¿de quién? De Jehová. Las bendiciones, la prosperidad, la abundancia, viene de parte de Dios. Dios es quien las da. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Apú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job, fíjense. Le dio nuevamente, le restauró 10, había perdido 10 hijos que murieron, ¿verdad? Y ahora les restituyó nuevamente, le dio 7 varones y 3 hembras. Dice que las hembras eran las más hermosas de toda la tierra, ni siquiera era de ese continente, de toda la tierra. O sea que eran demasiado bellas, preciosas muñecas. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, fíjense. Dios le dio 140 años después de que pasó esa prueba. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Murió porque ya estaba viejo, pero dice el Señor, dice aquí la palabra, que él estaba lleno de días. O sea, lleno de vida. Murió, me imagino, ya por la vejez, porque dice murió Job viejo por la vejez.
Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que después de la prueba viene la bendición. Después de la prueba viene la bendición. Entonces, por muy dura que sea la prueba, por muy fuerte que sea la prueba, por muy difícil que sea la tribulación, el desierto, eso no va a recordar usted eso después que venga la bendición de Dios. Cuando Dios venga y cumpla su promesa. Lo que Dios habló lo va a cumplir. Así como con el pueblo de Israel, pasaron por el desierto, pero a la final llegaron, se les fue entregada la tierra de Canaán. Entonces después del desierto, después de la prueba, viene la bendición. Recuerde que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Dios habló, Él cumple. Entonces después de la prueba, después de la espera, de la tribulación del desierto, viene la bendición. Cuando sale la persona aprobada. Vemos que aquí Job salió aprobado. Y dicho por el mismo Dios. Que todo lo que Job había dicho, más lo que dijeron sus amigos de Dios, eso no era verdad. Y vemos cómo Dios se enoja. Porque el mismo Dios dijo, estoy enojado con ustedes. Estuvieron hablando cosas de mí que no era cierto. Pero lo que decía Job era verdad. Entonces vemos que a la final el Señor se glorifica. A la final el Señor interviene en esa situación, en ese problema. A la final Dios abre puertas, a la final Dios acomoda todo. Confiemos en el Señor, solamente hay que confiar en el Señor. Caminar creyendo de que Él tiene todo bajo control. Y confiar de que Él en su momento, en su tiempo, todo lo va a arreglar y todo se va a dar. Pero en el tiempo del Señor. Amén. Oh Padre amado, tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, al 100 por uno, Padre. Y te pedimos que seas tú sellando, Dios, esta tu palabra en cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones. Oh Dios, Señor, bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a cada persona, Señor, que está escuchando tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido, Dios Todopoderoso. Que sea tu bendición abundantemente, que seas tú abriéndole puertas delante de ellos que nadie pueda cerrar, Señor. Que seas tú fortaleciéndolo, Dios, y obrando en cada situación y en cada circunstancia. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pido. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios que todo lo hace, Señor. Bendice cada hogar y cada familia, Padre. Bendice los matrimonios y los hijos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.